Una joven enfermera fue sacada a rastras del hospital después de retirar 40 heridas de bala a un Navy SEAL. 24 horas después, helicópteros sobrevolaban su casa. La tarde de ese martes estaba extrañamente tranquila cuando Lana Cross comenzó su turno. Un tipo de calma que las enfermeras desconfían instintivamente, demasiado tranquila, demasiado suave como el silencio antes de una tormenta. Los monitores sonaban constantemente, las luces del pasillo zumbaban arriba y el leve olor a antiséptico flotaba en el aire. Justo en ese momento Lana, de 22 años, era joven para estar en la unidad de traumatología, pero sus manos ya habían aprendido el ritmo del caos. Lo que no era preparado para lo que llegaría por las puertas 40 minutos después. Un evento que cambiaría el curso de su vida para siempre. La llamada llegó por la línea de emergencia. Un código no identificado: traumatismo crítico masculino, tiempo estimado de llegada, minutos. Lana salió de su ritmo habitual y, en preparación. La adrenalina aceleró su paso. La sala de traumatología se iluminó como una sala de guerra. Mesas de preparación de ERCs. Enfermeras llegaron. Carros de herramientas esterilizadas. Todos se prepararon para lo peor, pero nada podría haberlos preparado para lo que llegó. Una camioneta negra del gobierno entró chirriando en la zona de ambulancias. 2 oficiales militares saltaron. No paramédicos. Sin camilla, solo una figura pesada entre ellos, medio flácido y empapado en sangre. Irrumpieron por las puertas con autoridad urgente. Necesitamos un cirujano ya. Uno ladró. Lana dio un paso adelante instintivamente. ¿Qué pasó?, preguntó, ya evaluando al hombre. 30 y tantos con una complexión robusta, sangre que manaba de múltiples heridas. Su cuerpo parecía destrozado, no raspado ni magullado, sino destrozado. Su pulso. Revoloteaban bajo sus dedos. Débil. Disparos, gruñó el soldado. Emboscada. Le dieron más de 40 balazos. Es nuestro activo. Vive o te matan, respondió. Washington. No había tiempo para explicaciones. No había tiempo para discutir. El cirujano de guardia no estaba por ningún lado, atascado. Cruzó la ciudad en un choque de 5 autos. El pánico brilló en los ojos de la enfermera que la atendía a su lado. Lana levantó la vista. Alrededor ella, todos se quedaron paralizados, esperando órdenes que nadie estaba preparado para dar excepto ella. Prepárense para la cirugía de campo, dijo de repente con la voz más aguda de lo que esperaba. Consíganme succión, pinzas y riego. Voy a entrar, Lana. La enfermera a cargo empezó con los ojos muy abiertos. No estás despejado. No me importa. Lana espetó. Si esperamos, muere. Hubo un latido de vacilación. Entonces, como si despertara de un trance, la habitación se movió. Los carros rodaron, los guantes. Se quebró, las luces se proyectaron hacia abajo. El soldado fue colocado sobre la mesa, con los ojos parpadeando, apenas consciente. Ella cortó, se llevó su equipo. Capas de Kevlar y tela táctica empapadas en sangre. Las heridas estaban por todas partes, pecho, costado, piernas, hombro, incluso un disparo rozando el cuello. Puntos de entrada, puntos de salida. Algunas balas quedaron profundamente enterradas, otras rebotaron en el interior. 40 balas. 40, ella no temblaba. Tenía las manos entrenadas, los instintos agudos. No era un libro de texto. No era el protocolo, pero era todo lo que tenía. Con dedos temblorosos, pero decididos, encontró el primer. Una bala en el deltoides. Irrigó la herida y la extrajo con precisión. Pinzó la arteria. Tapó la vista. Pasó a la siguiente. El sudor le corría por la sien. Succión. Irrigación. Extracción. Pinza. Repetición. La habitación estaba en completo silencio, salvo por el pitido. Monitores y el sonido de instrumentos metálicos haciendo clic en sus manos. Él lo cubrió una vez. Ella lo electrocutó. 2 veces. Él regresó.
3 balas. Luego 5. Luego 12. El equipo quirúrgico que una vez dudó. Ella. Ahora seguía su ritmo. Se movían como uno solo. Un campo de batalla temporal con ropa blanca estéril. 20 balas dentro. El comandante observaba desde la esquina, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la enfermera y el uniforme azul que no tenían rango ni título, solo coraje. El hombre en la mesa, su hombre se estaba escapando. Y esta joven lo estaba jalando hacia atrás con nada más que su voluntad. 26:31 signos vitales estabilizando. Un técnico llamó. La presión arterial está subiendo. Bien. Lana murmuró, su voz tranquilo pero tenso. No hemos terminado. 35 balas ahora están en una bandeja de metal ensangrentada. A su lado. Nadie parpadeó. Nadie se movió. Los últimos 5 fueron enterrados en el abdomen, la zona más peligrosa. Cualquier error podría romper los órganos. Respiró hondo y entró. Sus dedos estaban empapados. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba concentrada. Habían pasado 40 minutos. 40 balas extraídas. La bandeja estaba llena. El pecho del soldado subía y bajaba constantemente, un milagro en movimiento. Lana finalmente se recostó con los guantes empapados y temblorosos. Su equipo estalló en suaves murmullos de incredulidad. Uno de las enfermeras lloraron abiertamente. El comandante dio un paso adelante con los ojos abiertos y una reverencia atónita. Lo salvaste, dijo en voz baja. Lana miró al hombre en la mesa, todavía inconsciente pero vivo. Asintió una vez. Acabo de hacer mi trabajo, susurró. Pero incluso ella sabía que esto no era solo un trabajo. Este fue el momento que la hizo. Y aunque ella no lo sabía aún, el momento que también la rompería porque al salvar una vida sin permiso, había cruzado una línea invisible. Había actuado por instinto cuando la burocracia exigía silencio. Y mientras la sala a su alrededor latía de asombro y gratitud en lo profundo de las paredes del hospital, engranajes estaban girando. Salió de la sala de traumatología, exhausta, cubierta de adrenalina y sangre. Las luces del pasillo parpadeaban sobre ella como estrellas cansadas. El personal que apenas conocía la observaba al pasar. Algunos en total, otros en confusión. Nadie dijo una palabra. Se sentó en el vestuario quitándose los guantes dedo por dedo. Sus manos palpitaba. Su cuerpo se estremecía, pero en su pecho, el orgullo. Por una vez, supo que había hecho algo importante. Lo que no sabía era que su placa ya había sido marcada. Esa sala de juntas. Las reuniones se llevaban a cabo a puerta cerrada. Que alguien en algún lugar ya había escrito su despido porque Lana Cross no esperó. No pidió permiso. Salvó una vida y porque el sistema vendría por ella. La luz de la mañana nunca se había sentido más suave. Mientras Lana Cross subía las escaleras de St. En el centro médico Ayora, el mismo hospital en el que había trabajado durante 3 años, sintió el peso de lo que había sucedido. La noche anterior persistía en su cuerpo como una tormenta silenciosa. Tenía las manos doloridas, los ojos secos, pero su corazón. Algo poderoso. El tipo de orgullo que solo llega después de rescatar a alguien del abismo. Había salvado aún la vida de un hombre. No cualquier hombre. Un soldado, un SEAL de la Marina, 40 balas, una sala de traumatología y un hospital sin cirujano. Ella había dado un paso al frente cuando nadie más pudo. Y tenía uno. Lana se fue a casa para apenas 4 horas de descanso. Ni siquiera se había quitado la bata. Las manchas de sangre se habían secado. Prueba de la lucha que había enfrentado y del milagro que había ayudado a hacer realidad. Esperaba, quizás tontamente, que alguien diría gracias. Quizás no con globos ni aplausos, pero al menos con un gesto, una palabra, una mirada de respeto. Pero al entrar en el pasillo de urgencias, algo no iba bien. La mañana habitual. La charla se había acabado. Las enfermeras apartaron la mirada. El texto se silenció cuando ella pasó.
Algunas miraron su uniforme el rojo marcas, luego rápidamente apartó la mirada. Frunció el ceño confundida, pero siguió caminando hacia la sala de descanso. Entonces oyó su nombre por el sistema de megafonía. Enfermera Lana Cross, por favor, preséntese. Administración. Inmediatamente la voz era fría, plana, no la habitual de un empleado. Tono alegre. Aún así, obedeció. Mientras caminaba por el pasillo estéril, pasando tablones de anuncios y carteles que promovían la excelencia en la atención. Sus pasos se hicieron más lentos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo andaba mal, muy mal. Llegó a las puertas de cristal de la administración y las abrió. Dentro la esperaban. 2 guardias de seguridad uniformados, una mujer de recursos humanos a la que solo había visto una vez y el Dr. Beckman, el jefe de personal, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada que cortaba el acero. Lana, dijo no sin amabilidad. Por favor, tome asiento. Dudó. ¿Qué pasa? El de recursos humanos, la mujer se aclaró la garganta. Iremos directo al grano. Revisamos los sucesos de anoche y hemos identificado múltiples violaciones del protocolo hospitalario. Lana parpadeó. Infracciones, procedimiento quirúrgico no autorizado. Operar sin supervisión presencial, incumplimiento de la contención de responsabilidad. La mujer repitió lo mismo. Miró a Beckman, luego de vuelta con Lana. Dadas las circunstancias, no tenemos más remedio que terminar su empleo. Con efecto inmediato. Las palabras la dejaron sin aliento. ¿Terminar? Lana preguntó atónito. Salvé la vida de un hombre. Beckman habló ahora con la voz un poco más suave, casi ensayada. Hiciste lo que creía que tenía razón, pero puso al hospital en una situación legal precaria. Somos una instalación civil. Nosotros. No respondas a los militares. No hubo consentimientos firmados, ni exenciones, ni autorización. ¿Quieres hablar sobre papelería? La voz de Lana se quebró. Se estaba muriendo. Yo era el único que podía ayudar. Y lo hiciste, admitió Beckman. Pero eso no cambia el riesgo que creaste. Riesgo. No vida. No valentía. No era ética. Solo riesgo. Lana entreabrió los labios para hablar, pero no le salieron las palabras. Su mente se tambaleó. Apenas 12 horas antes, tenía las manos dentro del pecho de un hombre, su concentración más aguda que nunca su corazón. Firme. Ahora le decían que el coraje real y puro, era un delito que puede ser motivo de despido. El representante de recursos humanos deslizó un sobre la mesa. Su indemnización, 1 semana de sueldo. Por favor, devuélvalo. Su placa y cualquier propiedad del hospital. Un guardia se adelantó como si hubiera estado ensayando. Como si esto fuera normal, como si fuera peligrosa. Lana se levantó lentamente. Sus manos tembló mientras se quitaba la placa, la que se había ganado con noches de insomnio, turnos imposibles y vidas. Lo guardó y lo colocó sobre la mesa como ofrenda funeraria. Se giró para irse, pero Beckman añadió una línea más. Hueco e inútil. Eres una enfermera talentosa, Lana. Esto no es personal. Giró la cabeza ligeramente. No es personal, repitió. Entonces, ¿por qué se siente así? Traición. No respondieron. Los guardias la acompañaron por los pasillos, pasando junto a enfermeras con las que se había formado, médicos con los que asistió a pacientes que antes le sonreían cuando entraba en la habitación. Ahora la miraban fijamente, algunos con confusión, otros con juicio, y algunos con desamor. Para cuando llegó a la entrada del personal, las mejillas de Lana ardían. Con humillación. La puerta metálica se abrió con un zumbido y ella salió sola al duro sol de la mañana. Se quedó de pie junto a su coche por un momento, inmóvil. Sus manos se aferraban a su uniforme médico aún ensangrentado. Sentía las rodillas débiles. Esto no era como se suponía que debía ir. Había salvado una vida, y la habían echado por ello. Se sentó al volante mirando fijamente el volante.
A su alrededor, se alzaba el hospital. Un edificio que una vez había considerado su segundo hogar. Ahora parecía como una fortaleza de silencio. Su teléfono vibró. Un mensaje de una compañera enfermera. Lo siento mucho. Sabemos lo que hiciste. Estamos orgullosos de ti. Otro zumbido. No te mereces esto. Solo tienen miedo. Eso es todo. Miedo. Pero el miedo no la ayudó ahora. El miedo no había entrado en esa sala de trauma. El coraje sí. Y Coraje ya no tenía trabajo. No lloró. Todavía no. En cambio, miró fijamente al otro lado. El estacionamiento. Su reflejo en el parabrisas le recordaba lo sucedido. Sangre, sudor, 40 balas. Ella había hecho lo que nadie más pudo. Y eso fue suficiente para acabar con su carrera. Al menos eso es lo que pensó por ahora. Porque en algún lugar sobre ella, en ese preciso momento, ojos militares observaban, revisaban, rastreaban. Y mientras el hospital les dio la espalda, otros se preparaban para dar un paso al frente. Pero por ahora, todo lo que tenía era silencio. Y el dolor silencioso de ser castigada por hacer lo correcto. El silencio en su apartamento era lo más fuerte que Lana Cross jamás había oído. Cerró la puerta con suavidad tras ella, como si incluso el sonido se hubiera convertido en una carga. El pasillo exterior cayó en la oscuridad. Y con ella al mundo que conocía, el mundo donde era enfermera, una heroína, una profesional, se encerró en sí misma. Dentro su apartamento todavía le resultaba familiar, demasiado familiar. Mostrador de madera barata, la taza de café medio llena, las paredes de color azul pálido que una vez dieron su comodidad ahora se sentía fría y sin vida. Dejó caer las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta. El fuerte tintineo resonó. Más de lo debido. Los pasos de Lana hacia la cocina parecían mecánicos. Su fregado aún tenía manchas de sangre seca. Algunas de ella, algunas de él. Debería haberse cambiado, pero ¿qué importaba ahora? Dejó su bolso y lo vio, la placa del hospital. Estaba sobre el mostrador, donde la había tirado hacía horas. La foto de su rostro sonriente. Miró hacia arriba desde debajo del plástico de la posada de Lecroix. Las letras laminadas no habían cambiado, pero todo lo había hecho otra persona. La miró fijamente durante un buen rato. Esa insignia una vez le había abierto puertas, le había infundido respeto y le había dado significado. Día. Ahora lo sentía como un insulto, una reliquia, una etiqueta que ya no pertenecía a ella. Se sentó a la mesa de la cocina, todavía con su uniforme ensangrentado, con las manos apoyadas en el regazo cojeaba. Su cuerpo se sentía desconectado como si perteneciera a otra persona. Todavía podía sentir la presión fantasma de las abrazaderas y forceps en sus dedos, el peso de 40 balas levantadas cuidadosamente de carne desgarrada, el latido de un corazón desfalleciente bajo su palma. Había salvado la vida de ese hombre, y ahora estaba sola. Miró su teléfono sobre la mesa. Nada. Ni llamadas perdidas ni mensajes. No hubo correos electrónicos, ni siquiera un ¿cómo estás?, de una enfermera con la que había trabajado codo con codo durante 3 años. El silencio no era accidental. Fue elegido. Todos lo sabían. Ahora estaba segura. La historia se había extendido como un reguero de pólvora por el suelo del hospital. Y sin embargo, nadie se acercó. Nadie se puso de pie porque estar a su lado significaba enfrentarse a algo más grande, algo que podía devorar carreras como la suya sin pestañear. El silencio no era vacío. Fue una traición. Caminó hacia el baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía angustiada. No por culpa, sino por la duda. Duda que se coló en el alma cuando todo lo que creías te da la espalda. Ella se deslizó hasta el suelo con la espalda contra las frías baldosas de la bañera y las piernas encogidas hasta el pecho. ¿Y si tenían razón? ¿Y si se había excedido? ¿Y si había sido imprudente? Actuó por instinto.
Actuó porque nadie. De lo contrario, lo haría. Pero al sistema no le importaban los latidos ni los instintos. Le importaban la responsabilidad, las firmas y las autorizaciones. Ella no tenía nada de eso, solo manos, sangre y fe. Fe en el juramento que hizo. Había tomado el compromiso de no hacer daño, de proteger la vida, de actuar cuando otros no podían. Pero, ¿de qué servía un juramento si te dejaba? Desempleada, en la lista negra, sola. El estómago de Lana se encogió de hambre, pero la pensar en comida la dejaba helada. No había comido desde la noche anterior. Su cuerpo se desmoronaba, hambriento de consuelo, anhelando seguridad. Pero no había nadie aquí para dársela. La mañana siguiente llegó como un susurro. Gris, la luz se filtraba a través de las cortinas. Su teléfono permanecía intacto. Sin mensajes, sin disculpas, no gracias. Ni siquiera el hombre al que había salvado, quienquiera que fuese, había intentado acercarse a ella. Quizás no lo hizo. Ni siquiera sabía lo que había hecho. Quizás los militares se lo habían llevado en secreto. Quizás nunca estuvo destinada a... Pero su memoria lo sabía. Recordaba su equipo empapado en sangre, su peso en la camilla, la forma en que el pulso le latía contra el guante en el momento en que volvió a la vida. Ese momento debería haber significado algo. Había cambiado algo. En cambio, se lo había llevado todo. Lana se puso de pie y se acercó a la ventana. La ciudad se movió. Afuera. Los autobuses circulaban por la calle. La gente paseaba perros, llevaba la compra, revisaba sus teléfonos. Nadie sabía que dentro de este apartamento, una joven enfermera había sacrificado toda su carrera por un soldado sin nombre ni rostro. El mundo no se había detenido para ella. Ni siquiera se había detenido. Sus ojos ardían no con lágrimas, sino con la crudeza de ser. Invisible, inaudible, incrédula. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. De nuevo. Su placa seguía allí. La recogió y le dio la vuelta. Era extraño como un trozo de plástico podía. Tenía tanto peso como un recuerdo grabado en plástico. Consideró tirarlo. Pero algo la detuvo. Ella lo colocó suavemente de nuevo, como si pusiera una mano sobre el pecho de un paciente dormido. Este no era el final. No podía ser porque debajo de la vergüenza del silencio, de la duda, todavía había algo firme, algo que no podía explicar. Una voz tranquila enterrada en lo profundo dentro de su espíritu herido que repetía la misma simple verdad: hiciste lo correcto. No importaba lo que pasara. Los administradores dijeron lo que el sistema creía, lo que los titulares distorsionarían. Ella sabía lo que había visto. Ella sabía cómo se habían disparado sus signos vitales. Cómo el aliento regresaba a unos pulmones que casi se habían rendido. Como una habitación que... La muerte, una vez contenida, había dado la bienvenida a la vida de nuevo. Todo porque se negó a esperar permiso. Esa era su verdad. Y la verdad no permanece enterrada. No para siempre. Puede que ahora esté en silencio dolorosamente, pero el silencio tiene una forma de generar presión, de preparar al mundo para algo más fuerte, más ruidoso, innegable. Su teléfono sonó una vez. Luego volvió a mirar hacia abajo. Número desconocido. No contestó. Todavía no. En cambio se levantó y caminó hacia el baño, abrió la ducha, se quitó la bata que se le había pegado como una armadura. Se metió bajo el agua caliente, dejando que le lavara la sangre, el miedo, el juicio. Ella no estaba rota. Ella estaba sanando. Ella todavía estaba allí. Y el mundo no permanecería en silencio por mucho tiempo. El día había comenzado como todos los demás desde que Lana Cross había estado. Despedido. Silencioso, lento, cargado de quietud. Habían pasado 4 días desde el hospital, la descartó como si fuera una carga, durante días de pantallas telefónicas apagadas, correos electrónicos sin respuesta y miradas vacías del mundo que creía que la apoyaría. Había dormido poco. Apenas comía. Su placa, ya no era una llave para propósito, permaneció intacto en su mesa de café, como un recordatorio de todo lo que había perdido.
Esa mañana, el cielo sobre Houston estaba pálido y sin nubes. Lana estaba sentada en su porche, envuelta en una vieja sudadera azul marino, con las piernas dobladas debajo de ella. Bebiendo un café tibio que sabía más a ritual que a consuelo. El barrio estaba como siempre tranquilo, zumbando con cortacéspedes distantes y risas de niños. Los pájaros cantaban, el viento hojas susurraron. El mundo seguía moviéndose. Y entonces sucedió. Un profundo estruendo recorrió el cielo como un lejano trueno. Al principio, Lana no le dio mucha importancia. Quizás se estaba formando una tormenta, pero el sonido no se desvaneció. Se hizo más fuerte. Más agudo, rítmico. No rodaba en oleadas. Latía. Golpeaba. Cuchillas. Aspas de helicóptero. Se levantó lentamente colocando la taza en la barandilla del porche. Su pulso se aceleró. El sonido era acercándose bajo y contundente como si el aire mismo temblara. Entonces ella lo vi. Un helicóptero, luego otro. Militar enorme. Su negro mate vientres que surcaban el cielo azul. No solo pasaban volando. Descendían directamente sobre su complejo. El corazón de Lana latía con fuerza contra sus costillas. Retrocedió confundida, asustada. Una docena de pensamientos le invadieron la cabeza. Buscan a alguien. Es un simulacro. Corremos peligro. Se abrieron puertas en la calle. Los vecinos salieron. Algunos filmando, otros protegiéndose los ojos de la ráfaga de viento del rotor mientras el primer helicóptero flotaba y luego descendía. Justo encima del estacionamiento. El segundo lo flanqueó, dando una vuelta antes de reducir la velocidad y quedarse inmóvil. El polvo se arremolinaba, los árboles se inclinaron. La alarma del coche sonó. Toda la manzana se quedó paralizada de incredulidad. Lana estaba de pie en su porche, con los brazos ligeramente levantados para bloquear las ráfagas de viento que golpeaban su sudadera con capucha. Su cabello ondeaba alrededor de su rostro. Su pecho subía y bajaba rápidamente, la respiración atrapada en algún punto entre asombro y miedo. Las puertas del helicóptero se abrieron para que desembarcaran figuras, sus botas pesadas contra el pavimento. Uniformes tácticos, gafas oscuras, botas rígidas. Postura, pero era el hombre en el centro el que atraía la mirada de todos. Alto, condecorado, seguro de sí mismo, comandante de la Marina. Águilas plateadas brillaban en su cuello. Sus ojos encontraron a Lana al instante, incluso desde la distancia, y comenzó a caminar hacia ella. Ella no se movió, ni siquiera mientras. Los vecinos susurraban y jadeaban, ni siquiera cuando una niña pequeña señaló desde el otro lado de la calle. El comandante se detuvo. Al pie de la escalera del porche. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran azules. Un ser humano directo. Lana Cross, dijo. Dijo su voz cortando el silencio como una cuchilla. Ella asintió lentamente. Sí. Metió la mano en el bolsillo del pecho. De su uniforme y sacó un sobre blanco sellado, nítido y oficial. Entonces, para sorpresa de todos los que miraban, retrocedió un paso y la saludó. Lana parpadeó sin saber si estaba soñando. Salvaste a uno de los nuestros, dijo. Dijo con firmeza. Y no lo olvidamos. No pudo hablar. La emoción le hizo un nudo en la garganta. Le temblaban las manos mientras extendió la mano para coger el sobre. Al tocarlo, el comandante le sostuvo la mirada. Te hemos localizado, añadió. Porque héroes como tú no pertenecen a las sombras. Se oyeron jadeos entre la multitud. Se habían reunido más vecinos. Atraídos por el ruido, el viento, el espectáculo. Los teléfonos estaban a la vista, las cámaras disparaban. Pero en ese momento, nada de eso. Le importaba a Lana. El mundo se desvaneció, ella rompió el sello con cuidado. Dentro de un carta con el sello de la Marina, oficial, formal, de agradecimiento. Debajo, un cheque por $100,000. Ella lo miró fijamente, atónita. No entiendo, susurró. En la expresión del comandante se suavizó. Actuaste sin dudarlo.
Salvaste la vida de un operador de primer nivel. 40 balas sin cirujano ni refuerzos. Lo hemos interrogado. Lo recuerda todo. El momento en que tus manos lo sacaron de la cama. De la muerte. No sabías su nombre, pero le diste un futuro. Hizo una pausa. Y ahora queremos darte algo. Los otros oficiales dieron un paso al frente. Uno llevaba una pequeña caja de terciopelo. La abrieron. Dentro había un metal plata brillante con un águila y las palabras valor civil. No era solo ceremonial. Era una medalla reservada. Por actos de extraordinaria valentía por parte de civiles ante adversidades abrumadoras. Menos de 50 habían sido. El labio de Lana tembló. Lo miró. ¿Por qué yo?, preguntó casi sin aliento. El comandante dio un leve sonrisa. Porque hiciste lo que nadie más pudo. Y lo hiciste por las razones correctas. Tomó el metal con ambas manos. Manos. Se sentía más pesado de lo que parecía, pero no agobiante, más como un ancla, un peso que la enraizaba, algo sólido a lo que aferrarse en un mundo que había intentado borrarla. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Detrás de ella, alguien aplaudió. Luego otro. Y pronto toda la cuadra estalló en aplausos. Vítores, silbidos. Se gritaban palabras de apoyo desde las entradas y balcones. Lana se quedó paralizada en su porche con el metal en una mano y la carta. Y comprobar en el otro mientras el viento de los helicópteros le despeinaba el pelo y hacía que su sudadera ondeara como una bandera. Ella no la habían arrestado. No la habían reprendido. La habían honrado, reconocido, visto. Finalmente dejó que. Las lágrimas caen porque durante días el mundo le había dado la espalda. Se había sentado en silencio preguntándose si hacer lo correcto todo valió la pena. Ahora tenía la respuesta. Lana dio un paso adelante y extendió la mano. El comandante la estrechó. Con firmeza. Gracias, dijo ella con voz ronca. Él asintió una vez. No, gracias. Usted. Y entonces, tan rápido como habían llegado, los oficiales regresaron a su avión. Los motores rugieron. Las palas giraba. El viento se detuvo una última vez, doblando los árboles y levantando motas de polvo de la tierra. Mientras los helicópteros elevándose en el aire y desapareciendo en el cielo, Lana permaneció en el porche. La multitud se quedó allí, susurrando con asombro. Pero sintió algo completamente distinto. Paz, validación y el comienzo de algo nuevo. Hay momentos en la vida de una persona que alarga el tiempo, donde un solo respiro lleva el peso de todo lo que vino antes y todo lo que debe seguir. Para Lana Cross, ese momento no comenzó en una sala de hospital, ni en una sala de traumatología, sino en las escaleras de un pequeño auditorio de la ciudad, donde un podio esperaba bajo el zumbido de las luces del escenario y un centenar de cámaras parpadeaba como una tormenta de luciérnagas. Habían pasado 2 días desde que llegaron los helicópteros, 2 días desde que la Marina había llegado a su modesto apartamento con medallas, un cheque y el tipo de respeto que ella creía que nunca recibiría. Volver a ver. Desde entonces el mundo se había movido bajo sus pies. El silencio se había ido. Ahora llegó el ruido. Empezó con la prensa local. Un vídeo del saludo del helicóptero captado por una vecina con su teléfono y publicado en TikTok. 2 millones de visitas en 12 horas. La noticia fue retomada por una estación de noticias de Houston. Luego llegó a los titulares nacionales. Una enfermera despedida salvó la vida de un miembro de los Navy SEALs. Recibe una medalla. Verificar y honrar. Luego vinieron las llamadas. CNN, Fox, NPR, podcast, programas matutinos. La bandeja de entrada de Lana estaba inundada. No había abierto la mayoría de los mensajes, aún no sabía cómo afrontar tanta atención. No era una celebridad. No buscaba titulares. Había hecho lo que le habían enseñado a hacer. Y sin embargo aquí estaba. Escenario del auditorio rodeado de oficiales militares no formados, miembros de la prensa y una comunidad que una vez conoció nada de ella, y ahora no dejaba de decir su nombre.
Lana se sentó en la primera fila de la ceremonia improvisada, de espaldas recta, con los dedos fuertemente entrelazados en su regazo, sus nervios zumbando bajo su piel, las cámaras recorriendo la habitación. El oficial de Relaciones Públicas de la Marina se acercó al podio, flanqueado por una bandera estadounidense a un lado y el seal oficial de la Marina al otro. Damas y caballeros, comenzó el oficial, hoy honramos a un civil que ejemplificó un coraje extraordinario, integridad y precisión en un momento de presión indescriptible. Una enfermera que salvó la vida de uno de los nuestros. Hizo una pausa. El operador de primer nivel cuya identidad, por razones de seguridad nacional, permanecerá clasificada, está vivo hoy porque Lana Cross decidió actuar. Operó sola, sin órdenes, sin apoyo, y bajo la amenaza de consecuencias profesionales y legales. La miró directamente ahora. Pero a veces hacer lo correcto no se trata de tener permiso. Se trata de carácter. Hoy, la Marina de los Estados Unidos otorga la Cruz Lana. Con la medalla al servicio civil distinguido, el mayor honor que podemos otorgar a un civil. La sala estalló en aplausos. Lana se puso de pie con las rodillas ligeramente temblorosas y caminó hacia el escenario. Su vestido era sencillo, azul marino, irónicamente y modesta. No se había maquillado. No se había rizado el pelo. Ella no intentaba ser nada más que lo que era, una enfermera que había seguido su juramento al pie de la letra, incluso cuando le costó todo. Al llegar al centro del escenario, el comandante de la Marina, el mismo que había llegado a su porche, le colocó el metal alrededor del cuello. Su peso era real. Brillaba reflejando cada luz de la habitación. Se inclinó hacia ella y susurró lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Eras la única línea entre la muerte y la vida. No, nunca lo olvidaré. Ella asintió, tragándose el nudo en la garganta. Un segundo oficial. Dio un paso al frente y le entregó el micrófono. Por un momento, Lana simplemente se quedó allí, en silencio. La sala se mantuvo en silencio. Aliento. No tenía guión. No tenía teleprompter. Solo tenía su verdad. No sé qué decir. Ella comenzó suavemente con la voz temblorosa. No planeé esto. No me desperté pensando que estaría aquí. Estaba. Solo hago mi trabajo. La sala se quedó en silencio. Incluso la prensa bajó un poco las cámaras. Soy enfermera. Me formé. Por momentos como esa noche. No por la atención ni por el peligro, sino por la oportunidad de ayudar, de salvar a alguien. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hice. Hizo una pausa apretando los dedos alrededor del borde del podio cuando la vida estaba en la cuerda floja. Elegí actuar. No porque sea valiente, no porque sea especial, sino porque alguien tenía que hacerlo y nadie más lo haría. Miró el metal alrededor de su cuello. Y tal vez perdí mucho por esa decisión. Mi trabajo, mi reputación, mi paz. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría cada vez porque ese hombre está vivo. Está respirando. Volverá a ver a su familia y eso es. Vale la pena. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Quiero agradecer a la Marina por verme, por creer en lo que sucedió, por restaurar mi nombre cuando otros intentaron borrarlo. Y quiero agradecer a todos los que enviaron mensajes, a quienes compartió mi historia, quien me recordó que el silencio no tiene por qué triunfar. Miró al público. Algunos lloraban. Algunos se habían parado sin darse cuenta. Los periodistas escribían frenéticamente asintiendo con la cabeza. No necesito ser famoso. No necesito más medallas. Solo necesito saber que hice la diferencia, que importé. Ella se apartó del micrófono y la multitud estalló. Un aplauso atronador recorrió la sala, rebotando en cada pared, haciendo eco. Como un rugido de justicia, largamente demorado. La gente se puso de pie, vitoreó. Incluso la prensa aplaudió durante un minuto entero. Lana se puso de pie. Inmóvil, absorbiendo el momento como el oxígeno después de ahogarse. Porque hacía apenas unos días, la habían sacado de un hospital como una criminal. Había caminado avergonzada y en silencio, preguntándose si alguna vez sanaría del golpe.
Pero ahora se alzó como un monumento al coraje, a la resiliencia, a todo lo que intentaron destruir en ella. Después de la ceremonia, los reporteros acudieron cortésmente con los micrófonos abiertos. Ella respondió algunas preguntas. Mantuvo un tono humilde, mesurado y amable. Volvió a ser tendencia en cuestión de horas. Almohadilla Lana Cross, almohadilla enfermera heroína número 40 balas. Su discurso circuló por internet. Un senador estadounidense retuiteó el vídeo. Los podcasts debatieron sobre el hospital. Decisión. Los analistas legales calificaron su despido como una advertencia. Enfermeras de todo el país la apoyaron. Ella hizo lo que todos estamos entrenados para hacer, dijo una. Y pagó el precio. Pero ya no está en las sombras, ya no está sola. Lana recibió una oferta de una cadena nacional de hospitales para desempeñarse como director de ética y defensa de emergencias, un puesto creado específicamente para ella. Aún no lo aceptaba. No buscaba la redención porque la verdad era. Ella nunca necesitó redención. El mundo simplemente se había tomado su tiempo para comprender la verdad. Esa noche, Lana regresó a su apartamento. El aire olía diferente, más limpio. Se sentó con una taza de té caliente y vio la repetición de la ceremonia en línea. Cuando se vio en ese escenario, su voz, sus lágrimas no parecía estar viendo. Otra persona. Era como presenciar quien siempre había sido. No una víctima ni una advertencia, sino un símbolo. Prueba de que hacer lo correcto puede ser doloroso, pero nunca inútil. La cámara se congeló en su imagen. Metal brillante, ojos firmes, boca firme en silenciosa fuerza. Y debajo los titulares finalmente contaron la verdad. Lana Cross, la enfermera que eligió la vida por encima del miedo, y uno. El aire era fresco y crujiente. La mañana Lana Cross bajó del avión en Denver. Su respiración se enroscó visiblemente al subir al pista. 2 maletas modestas rodando detrás de ella y una carta doblada de la Marina guardada en el bolsillo interior de su abrigo. Había pasado solo una semana desde que llegaron los helicópteros, solo días desde que el mundo comenzó a llamarla heroína. Pero aquí, lejos de los focos y los titulares, vino no para ser elogiada, sino para empezar de nuevo. Rich Haven Medical no era el hospital más grande. No brillaba como las torres de Houston, pero se erguía orgulloso, limpio y acogedor. Bajo las montañas nevadas. Su entrada de cristal reflejaba el sol de la mañana. Y mientras Lana se acercaba a las puertas, no siente nervios, solo propósito. De esos que se arraigan en lo profundo de tu pecho y susurran, estás en casa. Dentro el vestíbulo bullía con conversaciones suaves y el suave murmullo de la atención en movimiento. Al acercarse a la recepción, un joven. La recepcionista levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Usted debe ser la señorita Cross, dijo poniéndose de pie. Han estado esperando. Para ti. Lana sonrió sin saber cómo responder. Cada momento desde los helicópteros se había sentido surrealista, como caminando a través de la historia de otra persona. Sin embargo, este momento, entrar en un lugar, no para ser avergonzado, sino para confiar, se sintió más real que cualquier cosa que hubiera sentido en semanas. La llevaron por amplios pasillos y corredores limpios. Las enfermeras le ofrecieron un trato amable. Asiente. Algunos susurraron su nombre. Otros simplemente observaron, con los ojos llenos de silenciosa gratitud. Ella no se pavoneó. Ella no necesitaba. El aire de respeto la siguió sin esfuerzo. Ella no había exigido este puesto. La había encontrado porque la verdad se negaba a ser enterrada. Su nueva oficina estaba al fondo del ala de urgencias. Su nombre ya estaba. Se ha colocado sobre el cristal en suaves letras plateadas. Lana Cross está al frente de respuesta de emergencia. Pasó los dedos suavemente sobre él, dejando que el momento se asentara. Abrió la puerta y encontró un escritorio, un abrigo nuevo, estantes llenos de libros sobre liderazgo y una nota de bienvenida del personal que simplemente decía, estoy orgullosa de trabajar contigo. Ese primer día, no se escondió en su oficina. Caminó por el piso. Se comunicó con pacientes. Ella siguió a Triop.
Se arrodilló junto a un niño con fiebre y tranquilizó a un padre que paseaba nervioso. Tomó notas. Escuchó. Perteneció. Al atardecer, ella estaba afuera del hospital, envuelta en el abrigo y con el aliento elevándose hacia el cielo crepuscular. Detrás de ella Ari-Haven bullía de vida, un lugar que había elegido verla no como un escándalo, sino como una fortaleza. Ella miró las estrellas que aparecían en el crepúsculo, sonrió levemente y susurró para sí misma, aquí es donde estaba destinada. Ser. No solo había encontrado un nuevo trabajo. Había entrado en una mejor puerta, una construida sobre la verdad, iluminada por un propósito y mantenida abierta por personas que aún creían en hacer lo correcto. El sol proyectaba un tono dorado sobre la vasta extensión de la base naval, pintando largas sombras sobre la pista mientras los helicópteros sobrevolaban la distancia. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche, desde que Lana Cross había. La decisión imposible que desbarataría y luego reconstruiría su vida. Ahora permaneció en silencio junto a un centro de recuperación enclavado en el corazón de la base. Con las manos juntas, el corazón firme. En el interior, la habitación era sencilla. Una cama individual y una ventana con vistas al campo de entrenamiento. Campos. El hombre que yacía allí ya no estaba pálido ni frágil, sino más fuerte, sano, aunque las cicatrices aún eran profundas en su piel. Levantó la vista cuando ella entró y por un momento, el silencio dijo todo lo que las palabras no podían. Sonrió levemente. Me dijeron tu nombre, Lana asintió. Me dijeron el tuyo. No todo, sin embargo. Ambos rieron suavemente. ¿Sin cámaras?, preguntó. No micrófonos, respondió ella. Solo nosotros. Se sentaron juntos un rato, hablando en voz baja sobre la noche, el pánico, el dolor, la bala número 37, el momento en que pensó que todo había terminado, y las manos de ella. Eso lo hizo reaccionar. No era una historia para la prensa. Era algo que compartían solos. Dos sobrevivientes del mismo momento, cada uno cambió para siempre. Mientras ella se levantaba para irse, él dijo, te debo más que mi vida. Ella negó con la cabeza suavemente. No me debes nada. También me diste algo. La oportunidad de recordar, por eso me convertí en enfermera. Se dieron la mano. Sin saludo, sin ceremonia, solo mutuo. Respeto silencioso. Afuera, la brisa había arreciado, agitando las banderas. Lana caminó lentamente hacia el puertas de salida, la luz de la tarde bañando la base. Sus pasos eran tranquilos, su corazón se sentía más ligero que en meses. Entonces se oyó una voz vacilante detrás de ella. La señorita Cross. Se giró hacia encontré a una joven de apenas 20 años, con un impecable uniforme de enfermera, y su placa aún recién laminada. Se quedó rígida apretando un bloc de notas contra el pecho con los ojos abiertos y asombrados. Solo quería decirte que eres la razón por la que me dediqué a la enfermería. Dijo rápidamente. Lo leí todo. Veo las entrevistas. Me hiciste creer que aún podíamos tener éxito. Diferencia. Lana sonrió suavemente. Dio un paso adelante colocando una mano tranquilizadora. Puso su mano sobre el hombro de la niña. Luego, prométeme algo, dijo. Nunca esperes permiso para hacer lo correcto. La chica asintió con los ojos empañados, sosteniendo la promesa como un juramento sagrado. Detrás de ellos, el zumbido de las aspas regresó. Dos helicópteros se elevaban con gracia hacia el cielo. Pero esta vez, no estaban allí. En busca o en pánico. Se cernían en señal de saludo, elevándose sobre la base, como guardianes de una verdad silenciosa. Lana miró, se levantó una vez y luego giró hacia el camino. No caminaba como alguien que lo había perdido todo. Caminaba como alguien que había encontrado su lugar en el mundo, no por lo que había soportado, sino por lo que se había atrevido a hacer cuando lo que más importaba. Si disfrutaste la historia de Lana Cross y su increíble viaje desde salvar a un Navy SEAL hasta manteniéndose firme frente a la injusticia, por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más historias poderosas. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del final de la historia de Lana? ¿Se hizo justicia? Cuéntanos.
Deja tus comentarios a continuación y califica esta historia del 1 al 10. Además, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Siempre agradecemos escuchar a nuestra audiencia global. Sus comentarios nos ayudan a brindar más contenido inspirador como este. Vida.